Agradecemos a NISA Energy, empresa mexicana, líder en el desarrollo y construcción de infraestructura de energía renovable, baterías e instalaciones eléctricas. Agradecemos especialmente a Calpro y Dynatix, el sistema de control volumétrico más confiable en México, por patrocinar este episodio. Soy Severo López Mestre Arana, especialista en energía. Bienvenidos a Todos Somos Energía, porque la energía es lo que nos mueve. El hidrógeno es el elemento más común del universo y gracias a la fusión nuclear, ese proceso que transforma el hidrógeno en helio, el Sol emite energía y por ende es posible la vida en la Tierra. La Comunidad Económica Europea nos dice que hacia el 2050, el 25% de la energía que consume este planeta o que va a consumir este planeta provendrá del hidrógeno. Por ello ha establecido la Estrategia Europea del Hidrógeno e incluso ha institucionalizado o establecido instituciones específicas para promoverlo, como el Banco Europeo de Hidrógeno. El hidrógeno es un excelente vector, por ejemplo, para el almacenamiento de energía limpia, ese tema que está siempre ahí en el desarrollo de las energías renovables. También es una excelente alternativa para el transporte pesado, por ejemplo, o para sustituir los combustibles fósiles en las empresas intensivas en energía. Incluso puede optimizar el uso de infraestructura energética existente como los gasoductos. Por ello, nos da mucho gusto recibir a Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y Transición Energética. Bienvenido, Israel. Muchas gracias, Severo. Gracias por la invitación. Energía personal. Israel, platícanos, ¿quién es Israel Hurtado? El estudiante de la Autónoma de Nuevo León, el abogado, el director jurídico de la Secretaría de Energía, el comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, el cofundador de la Asociación Mexicana de Energía Solar, no es cosa menor, Israel, y el fundador de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y Transición Energética. Platícanos un poco quién es Israel Hurtado para nuestro editor. Sí, muchas gracias. La verdad es que diste una muy buena introducción del hidrógeno. No sé, te lo aprendiste muy bien de memoria. Tienes una muy buena memoria. Luego yo cuando estoy grabando algo me pongo un poco nervioso y se me olvida. Es como un tema, pero tú muy bien, te aprendiste todo. Mira, sí, soy todo eso que mencionaste. Afortunadamente he tenido posibilidades de afrontar diversos retos desde que estaba pues saliendo de la escuela prácticamente, incluso durante la escuela. Y efectivamente soy de Monterrey, estudié ya la carrera en la Universidad Autónoma de Nuevo León y luego estudié finanzas en el TEC y luego tuve una práctica profesional ahí en Monterrey y luego ya llegué acá a la Ciudad de México y me he quedado desde hace, justo en julio, cumplo 25 años en la Ciudad de México, fíjate. Eres más chilango que ya soy, me dicen mis hermanos que todavía viven en Monterrey, bueno, evidentemente tengo familia en Monterrey, me dicen que soy un regio light o que soy un regio Te trataron bien, ¿eh? No, pero me dicen que soy regio chilango, sí, dicen. Entonces, la verdad es que sí, muy bien. Yo estoy muy contento. Hace 25 años llegué acá y yo venía por un periodo de corto de tiempo. O sea, yo venía por un año nomás. Fíjate nomás, me acuerdo que llegué a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a trabajar a invitación del entonces secretario que era Pedro Cerizola y Weber. En el sexenio de Fox. En el sexenio de Fox, él fue el coordinador de campaña de Fox, de hecho, y luego lo nombró secretario de Comunicaciones y me invitó a trabajar con él. Y yo primero le dije que no, me acuerdo, porque yo quería seguir en Monterrey. Luego el regio es un poco raro en ese sentido, que es muy local, digamos. Le gusta mucho estar en Monterrey. No le gusta salir de Monterrey. ¿Sí es un bonito lugar, tiene oportunidades. Sí, como que les gusta estar ahí. Entonces, yo en esa época, pues también, yo dije, no, ya sea, pues, ¿para qué me voy de la Ciudad de México? Perdón, de Monterrey y luego a la Ciudad de México, que en ese entonces la percibíamos mucho más insegura que Monterrey.
Estoy hablando del 2001, Sí, 2000, una época 2001, difícil. una época difícil. Sí, de acuerdo. Incluso hubo una época de muchos secuestros, en fin, ¿no? Entonces yo vine y le dije que le agradecía, desde luego, ser un secretario de Estado, ¿no? Y le dije que le agradecía y me convenció y me dijo, mira, quédate un año y luego al año te vas, te regresas. Ese es mi ofrecimiento, me dijo. Y le dije, bueno, pues está bien. Entonces ya... Pasaron 25 de esos. Pasaron 25 años, se lo voy a reclamar a Pedro y me quedé por acá. Pero no, muy bien. Oye, y pasó luego, una comisión reguladora, pasó una secretaría, Sí. pasaron 2 asociaciones, varias cosas, ¿eh? Sí, totalmente. Es increíble cómo el tiempo Es increíble. pasa tan rápido. Yo no sé si es un tema, es muy interesante este tema también porque al principio cuando estás de joven, de niño, se te hace eterno, ¿va? Que llegaran las vacaciones, se te hacía eterno, las vacaciones de verano. Y luego el año se te hacía eterno. Y luego ya cuando estás más grande, que tienes 18 o 20 años también, pues el tiempo va también relativamente lento, ¿no? O sea, o se percibe, es decir, cuando tenga 40, 50 años, pues va a pasar, falta mucho, ¿va? Y la verdad es que luego ya cuando eres más grande... Ya lo quieres detener. El año... Todavía me acuerdo lo que cené en la cena del 24. Claro. Ay, bueno, sí, pero hay un tema ahí donde el tempo es como muy relativo. Dicen que hay una explicación un poco científica para eso, ¿no? La noción de Porque tiempo. tu tiempo, cuando estás joven, has pasado muy poco tiempo en el planeta, digamos, ¿no? Tu tiempo de vida. Entonces, por lo tanto, tu referencia, pues no es, sí, no es tampoco tan correcta, digamos, en ese sentido. No es incorrecto o correcta, simplemente es diferente. Oye, pero tu percepción del tiempo. Tu tiempo ha sido energético. Mi tiempo ha sido energético. Y ha sido muy productivo, Israel. Y has Gracias, sido muy activo. Sí. Y has estado en la trinchera. Y has Así empujado es. la piedra. Y sigues empujando la piedra, ¿no? Entonces... Así es. Luego ya me enfoqué en todos estos temas de energía. Como mencionaste, estuve en la Secretaría de Energía, en la Comisión Reguladora de Energía. De hecho, y te comentaba otra vez, yo trabajé aquí un par de años en la Secretaría de Energía, aquí muy cerca. Cuando estaba aquí la Secretaría de Energía, que la acaban de cambiar allá a Reforma y, bueno, a la Glorieta de Insurgentes. Y luego la Comisión Reguladora de Energía y luego efectivamente me empecé a involucrar más en el tema de asociaciones. Me tocó participar en la fundación de Asolmex, fui su director ejecutivo 6 años y luego fundar de plano ahí ya como una iniciativa mía la Asociación Mexicana de Hidrógeno y pues llevamos casi 6 años nuevamente, desde el próximo año cumplimos 6 años. Entonces esa es un poco mi trayectoria que empezó desde Monterrey. Pues muchas felicidades. Además, gran amigo, Israel. Exactamente. Mucho gusto que estés por aquí. Y vecinos. Y vecinos. Diálogo energético. Me gustaría que nos comentaras, Israel, sí. Para el auditorio, cómo se produce el hidrógeno industrialmente. Sí. Y esta clasificación por colores y si nos puedes decir por qué los colores, etcétera, como para dar una base. Sí, cómo no. De qué es el hidrógeno y cómo se produce, etcétera. Sí, claro. Mira, el hidrógeno es un tema viejo, nuevo, como yo digo. Viejo porque desde hace muchos años se utiliza. Fue uno de los combustibles que llevó a alumbrar a la Luna hace 57 años y los acaba de volver a llevar ahora que estuvieron orbitando la Luna. Es uno de los combustibles. En SpaceX, ¿no? Exactamente, que estuvieron ahí orbitando. Y se utiliza desde hace muchos años en procesos industriales. Pemex es el mayor productor y consumidor de hidrógeno de México y se utiliza, por ejemplo, como insumo en diferentes procesos industriales, es decir, en la refinación, pero también la industria acerera, minera, cementera, acerera, todos estos utilizan hidrógeno. El hidrógeno, para también rápidamente una referencia muy breve, el hidrógeno que se utiliza y el que utiliza Pemex, por ejemplo, es hidrógeno gris, que proviene del metano, del gas natural, mediante un proceso que se llama reformado de metano o reforming. Ese es el hidrógeno que se ha utilizado desde hace muchos años como insumo. Se utiliza en el proceso de refinación industrial. Pero dado que estamos inmersos en la lucha contra el cambio climático y la transición energética, que luego yo tengo ahí un tema siempre cuando menciono transición energética que creo que lo vamos a comentar más al ratito. Pero como estamos en esa parte, se ha considerado que el hidrógeno puede ser una opción para contribuir a la descarbonización industrial, ¿no? Y a la lucha contra el cambio climático, que no hemos podido avanzar
en disminuir la temperatura del planeta, por ejemplo, o de los océanos. No hemos podido, combatir algunas otras consecuencias del cambio climático. Entonces, el hidrógeno se considera que puede ser una de las soluciones. Y entonces empezó a impulsar el hidrógeno verde o el hidrógeno limpio, que el hidrógeno verde proviene o se obtiene del agua o de la biomasa mediante un proceso electroquímico que se llama electrólisis. Que la vemos en secundaria, ¿no? Que la vemos en secundaria, área 2, creo, ¿no? O sí. área... Bueno, eso ya no prepa. me acuerdo. Sí. Es de prepa, sí. Exacto. Me acuerdo de mi profesor de química de la secundaria, sí. Pero bueno, cuando estás estudiando eso, la verdad es que a veces no te hace tanto sentido, ¿verdad? O sea, bueno, yo me acuerdo que además estás en otras cosas, cuando estás en la primaria y en la secundaria. O sea, como que esos temas no, pues, al final no tienen una incidencia diaria. Creo que hasta después entiendes más cuando ya te pones a estudiar esto y dices, mira, tenía razón mi profesor de química. Claro. Pero entonces lo que haces es, en el caso del agua, mediante la electrólisis, que funcionan los equipos, los electrolizadores, funcionan con energía renovable, solar, eólica o geotérmica. Y entonces estos electrolizadores lo que hacen es que separan el oxígeno del hidrógeno y capturan el hidrógeno. Y si se utiliza energía renovable, proviene del agua mediante electrólisis, entonces es hidrógeno limpio, digamos. Ese sería el principio, verde. Exacto, ese es el verde. Hay otros colores que se están impulsando, como el hidrógeno blanco geológico, que es Pemex, tiene proyectos de explotación o de producción de hidrógeno geológico, que es un hidrógeno que está en el subsuelo. Se considera que en los yacimientos que tiene ya Pemex hay hidrógeno ahí. Y ese también es un hidrógeno que puede, digamos, funcionar para sustituir el hidrógeno gris. Entonces, ¿el hidrógeno gris es cuál? El hidrógeno gris proviene del metano mediante este proceso de reformado. Es similar a un combustible fósil, digamos. O sea, y su fuente no es energía limpia. No, es energía limpia, no utilizas energía limpia, no, exactamente. Y por eso se busca desplazar ese hidrógeno. Y otro hidrógeno, por ejemplo, es el hidrógeno. Hay otro rosa, por ejemplo, que se proviene de la energía nuclear. No se utiliza energía nuclear. Y hay otros colores como naranja o turquesa incluso. Depende un poco de dónde lo obtienes y cuál es la tecnología de producción. Eso es básicamente, por eso se les asignó un color. En realidad es la misma molécula, no es que haya diferentes hidrógenos como tal, ¿no? Pero sí, para saber rápidamente de dónde lo obtienes y cuál es la tecnología, se les asigna un color. Entonces hay electrólisis, pirólisis, reforming, y seguramente por ahí habrá de surgir alguna otra, ¿no? Lo deseable, evidentemente, es que se produzca a partir de fuentes limpias, ¿no? Es correcto. Para hacerlo hidrógeno verde, ¿no? Es correcto, exactamente. Entonces, ¿En qué fecha se funda la Asociación Mexicana de Hidrógeno y Transición Energética? Así es. ¿Y cuál es su objetivo central? Sí, mira, la asociación se funda en el año 2020, a principios del 2022. Y bueno, pues la actividad principal o la función o lo que buscamos es impulsar la transición energética a través del hidrógeno. Inicialmente, nuestro objetivo principal era el desarrollo del hidrógeno, la producción, el consumo del hidrógeno verde. Pero al paso del tiempo nos dimos cuenta que nos estábamos limitando mucho, digamos, porque hay otros vectores energéticos, y cuando hablamos de vectores energéticos hablamos de almacenamiento de energía. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de que el hidrógeno es un vector energético, es que almacena energía. Entonces... Y que ese punto es bien importante, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que el auditorio recuerda que el principal cuestionamiento de energías limpias es lo intermitente. Así es. De la energía eólica, que tenemos ahí un ventilador, o de la energía solar, que un módulo solar. Entonces, por eso la insistencia en el almacenamiento, ¿no? Que cubres la energía de base, ¿no? Le das continuidad 24 horas. Es muy importante este tema, ¿no? Totalmente. Luego está este tema un poco, antes yo creo un poco más, de la satanización un poco a veces de la energía limpia o renovable, en el sentido de que la intermitencia, ¿no? Se menciona mucho la intermitencia y tal. Que en realidad hay una tendencia global también un poco a mencionar más
no la intermitencia, sino variabilidad de las energías renovables, ¿no? Que es un poco variable, que es un poco diferente, porque el término intermitencia luego como que se asociaba a algo muy negativo de las energías limpias. Como apagar la luz. Exactamente, o sea, como que... Pero bueno, al final, por ejemplo, el hidrógeno puede en una central solar que por obvias razones durante la noche no genera, ¿no?, electricidad, pues se puede producir hidrógeno en esa central solar en el día, almacenarlo y echar a andar en la noche un generador, ¿no?, y seguir generando energía limpia las 24 horas del día, ¿no? Cosa que no sucede normal con una central solar. Entonces, esa es una de los usos y aplicaciones del hidrógeno, que es como vector energético justamente, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que estamos impulsando es eso, desde un principio el hidrógeno, pero también nos dimos cuenta que, digamos, había otros temas que no estábamos abordando y nadie lo estaba abordando en México. Por ejemplo, hay otros vectores, digamos, derivados del hidrógeno, como el metanol o el amoníaco, verdes también, que te pueden servir para diferentes usos y aplicaciones, que no necesariamente es hablar del hidrógeno, sino unas derivaciones. Y por otro lado, también está el combustible sostenible de aviación, está el almacenamiento de energía, están las redes eléctricas inteligentes, la digitalización, en fin, los combustibles sintéticos o e-fuels, toda una serie de temas ahí relacionados. ¿Cómo está el poder calorífico del hidrógeno versus otros, como para entender? Fíjate que no me he metido en esa parte, sí, pero pues contra el gas natural, por ejemplo. Sí. Pues mira, es muy similar. La única diferencia es que ocupa mayor volumen. Ese es el único tema, digamos. Pero el hidrógeno, digamos, es un gas, pero se puede licuar, ¿no? Entonces tú, depende un poco para qué lo utilices, lo puedes comprimir, lo puedes licuar, y entonces hay por ejemplo, vehículos, tractocamiones. De hecho, ahí está circulando uno en Europa a manera de prueba, donde si tú compras un vehículo o te subes a un vehículo de hidrógeno que ya están circulando en algunas partes del mundo, es seguro que ese vehículo de hidrógeno lo almacena en forma de gas, ¿no? Entonces, y ese gas en celdas de combustible de hidrógeno echa a andar un motor eléctrico, porque también cuando hablamos de hidrógeno en vehículos es electricidad, también son motores eléctricos. Claro. Sin embargo, este tractocamión que está en Europa circulando lo almacena en forma de líquido, ¿no? Entonces es muy interesante. Y cuando yo platiqué con ellos, porque es un proyecto conjunto entre una empresa muy grande de gases, no sé si puedo decir Claro, nombres, por supuesto que sí. porque luego no vaya a ser que lo estoy haciendo comercial. Pero bueno, es Linde, por ejemplo. Linde es una de las empresas más grandes de gases a nivel global. Y Daimler, que es, digamos, la parte de transporte pesado de Mercedes. Daimler. Ellos dos se unieron y echaron a andar este proyecto de este tractocamión que está circulando. Te digo, un tractocamión como los que hay en México que llevan toneladas de mercancía de un punto a otro. Y además, algo bien interesante para el auditorio es que lo que estás diciendo no es accidental. O sea, la aplicación de hidrógeno al transporte pesado es porque si te vas por el lado de las baterías de litio, le metes una cantidad de peso al vehículo que lo vuelves ineficiente. Así es. Entonces, la solución para el transporte pesado no son las baterías, es el hidrógeno. Así es. ¿No? Así es. Sí, sobre todo porque hay sectores o si, por ejemplo, vehículos que es muy difícil electrificar. No todo lo puedes electrificar tal cual. En este caso, con baterías de litio, sería agregar mucho peso. Te estarías cargando baterías de litio. Mucho peso, muy grande, y el tiempo de recarga es muy lento para una batería del tamaño que necesita un transporte de carga, digamos. Entonces, cuando me comentaron sobre este proyecto de Linde y Daimler, yo les decía, entonces es un motor de combustión interna que almacenan el hidrógeno en forma líquida. Y me decían, no, es un motor eléctrico. Entonces, como en las películas, la trama se empieza a poner interesante, ¿no? Suena la música. Suena, exacto. La trama se complica. Entonces, me decían, no, fíjate lo interesante de esto. Decían, se inyecta en forma líquida, que para esos efectos puede tener sus beneficios. Al final, ese es un tema de presiones y temperaturas, ¿va? Claro. Entonces, justamente por el tema del volumen, para esos casos es mejor líquido. Sube la temperatura. Pues sí, y entonces ellos me decían, y lo interesante de esto, ya para
para que la trama se vuelva la cereza ahí, es que ellos tienen una pequeña planta de regasificación en el camión. Entonces wow. lo inyectan en forma líquida y lo regasifican y echan a andar un motor eléctrico. Fíjate nada más. Qué interesante. Qué ¿La interesante. tecnología es japonesa? Porque los japoneses estaban muy avanzados. Hay varias tecnologías. En este caso es Daimler y es Linde, pero también Toyota. Bueno, Toyota ha sido un líder. Toyota tiene un motor eléctrico que funciona con hidrógeno y también Hyundai, ¿no? Y otros, BMW también está por sacar una camioneta que se llama iX5 que funciona con hidrógeno. Wow. Yo me he subido a camiones. Y si compras una aquí en México, ¿dónde cargas? Bueno, no los venden todavía. Pero digo, lo digo. Sí, pero no, nos falta esa infraestructura, definitivamente. Claro, sí hay lugares donde cargan hidrógeno, o sea, sí hay una hidrolinera, como se le conoce, o hidrogenera en el Estado de México, de una compañía mexicana. Pero el tema es que nos faltaría más infraestructura. Ahora, el tiempo, es decir, la autonomía de desplazamiento de un camión de hidrógeno, de estos que hablamos, es de 1,200 kilómetros. No, hombre, estás en un rango totalmente fuera de las baterías. O sea, totalmente. O sea, te podrías cargar aquí. Es más, mejor que la gasolina. No, mejor. Podrías cargar aquí un tractocamión de esos que lleva toneladas de mercancía de aquí a la frontera. O de aquí mínimo a Monterrey, ¿sí me explico? O sea, entonces eso es lo que se considera mucho más viable. Toyota tiene motores, están haciendo pruebas con motores de combustión interna, como uno de gasolina o diésel, pero con hidrógeno, que esa es otra derivación. Es un motor de combustión interna, no es un motor eléctrico, digamos. Entonces aquí hay toda una serie de tecnologías. Es un mundo. La asociación está involucrada en todos esos procesos. Y te quisiera preguntar, con la asociación pues, se fundó hace 6 años. Sí. ¿Cuál es el estado de cosas? ¿Cuál era la foto que tú viste hace 6 años, Isra? ¿Y qué foto ves ahora para entender un poco el avance de la asociación? ¿Qué proyectos se hicieron en medio, ¿no? Lo que sea, regulación, infraestructura, lo que sea. Sí. ¿No? Pues mira, que te puedo decir que cuando empezamos, el tema del hidrógeno estaba sobre la mesa, pero no en México. Estaba en todas partes del mundo. Nosotros lo que hicimos fue impulsar el tema, ponerlo sobre la mesa, ponerlo en la discusión pública, digamos, para que se empezara a generar tracción y algún proyecto. Lo que ha pasado de cuando iniciamos ahora es algunas cosas muy interesantes. Una es que en ese momento el gobierno no hablaba del tema del hidrógeno. Claro, hay que entender que nosotros cuando se fundó la asociación, pues fue un sexenio, digamos, muy complicado para el tema de las renovables, ¿no? O sea, pues, es un poco conocido que algunos hubo un freno un poco al tema del desarrollo de las energías renovables. Se politizó el tema, se anunciaron cambios y es lo peor que le puede hacer al sector energético. Se politizó el cambiar reglas, claro, ¿no? Hacia donde sea, pero totalmente. Fase de cambio, como son inversiones de muy largo plazo, te pone totalmente. ¿No? Que es algo que yo siempre digo, fíjate. Bueno, se politizó y se judicializó el tema, ¿verdad? Porque llegó hasta los tribunales. Y yo siempre digo, ¿por qué cada 6 años tiene que haber de estos digamos, bandazos tan fuertes entre una política y otra? O sea, pero de un lado a otro, ¿va? Sí, le hace mucho daño al sector. Le hace mucho daño. Entonces, deberíamos tener una política energética de mucho más largo plazo y donde quien llegue, independientemente de su orientación ideológica o política, la que sea, pero continua. Pero que te permita avanzar, porque entonces tú cuando cambias tanto y además haces cambios constitucionales, porque hubo la reforma más reciente, digamos, la de Peña Nieto en 2013-2014, pues fue constitucional. Y de hecho incluyó el tema del petróleo. Correcto. ¿No? Y luego ahora las recientes, bueno, en el sexenio pasado y las recientes todavía otra vez, ahora en este sexenio, pues son cambios que yo creo que muy probablemente algunos desarrolladores inversionistas y los financieros a nivel internacional pues no entienden mucho. O sea, ¿por qué estos cambios están? Pero bueno, ya, eso ya está un poco atrás. Pero cuando empezamos, pues no se hablaba mucho del tema. O sea, al final era un tema así como incluso casi ciencia ficción o un tema más a largo plazo. La buena noticia es que hacia el final del sexenio de López Obrador sí se empezó a mencionar el tema del hidrógeno y se emitieron 11 lineamientos, o sea, donde se pone ahí poco como
vamos a impulsar el hidrógeno, vamos a hacer esto. Yo siempre digo que era como una buena lista de deseos, pero al final fue una publicación o unos lineamientos de la CNR por primera vez. Y también Pemex y CFE empezaron a mencionar el tema en algunos de sus proyectos y en algunos de sus documentos. Y la buena noticia nuevamente este sexenio es que ya se está trabajando en una estrategia nacional de hidrógeno, cosa que no, bueno, todavía no la tenemos el día de hoy, pero antes no se estaba trabajando en nada. Ahorita ya se está trabajando en una hoja de ruta, así le llaman ellos, que es similar a una estrategia nacional de hidrógeno. Y entonces ya está mucho más claro que se quiere impulsar el tema del hidrógeno, porque antes no decía nada y luego sacaron estos lineamientos, que fue, digamos, una como, pues, una iniciativa un poco tímida, digamos, del tema, pero bueno, por lo menos se habló ya hacia el final del sexenio pasado del tema y ahora ya se está impulsando más. Y cuando empezamos no había ni un proyecto en marcha en México. O sea, en el autobús del hidrógeno, cuando tú volteaste a ver a la ventana, no había nada. Nada. Era un terreno baldío. Cero, exacto. Y actualmente pues ya hay cerca de 30 proyectos en marcha. El proyecto Oasis, CFE lo dijo en una mañanera en frente de la presidenta. Pemex también hemos tenido reuniones con Pemex y ellos buscan impulsar hidrógeno geológico blanco. Y hay otros, ya se está produciendo hidrógeno verde en México, de hecho. ¿En qué consiste el proyecto Oasis así rápidamente, más o menos? Sí, bueno, la verdad es que fue muy interesante porque no lo teníamos nosotros en el radar, digamos, como tal, exacto. Tenemos en el mapa los 29 proyectos, ¿no? 2 ya en operación. Pero bueno, lo que entendemos es que este es un proyecto del norte del país, de Baja California, donde con paneles solares se va a producir hidrógeno verde, se va a almacenar y este hidrógeno va a servir para este proyecto solar seguir generando energía limpia. Lo que mencioné un poco sobre cómo una central solar puede estar generando 24 horas del día. ¿Se han acercado ustedes para el proyecto Oasis? ¿Habría valor si se acercan ustedes? Me parece que sí. Mira, sí, hemos platicado con algunos funcionarios de CFE. De hecho, la semana antepasada, un grupo de funcionarios de la CFE vinculados al tema de energías renovables fueron a conocer la primer planta de producción de hidrógeno verde en México, en Querétaro. En la que ustedes sí participan. Sí participamos porque es un asociado, de hecho. ¿Quién la hizo? Infra. Bueno, Crioinfra, que es una parte del grupo Infra, pero es bueno, Crioinfra, que es una empresa mexicana que produce gases industriales, ¿no? Entre ellos hidrógeno, argón, helio, oxígeno, en fin, diferentes nitrógeno, diferentes gases industriales. Ellos pusieron la primer planta de producción de hidrógeno verde en Querétaro. Y sí, bueno, el vicepresidente de la asociación es de Crioinfra, justamente, ¿no? Dieter Fenfert. Y sí, bueno, estuvimos ahí, conocimos el proyecto y tal, y un grupo de funcionarios de CFE fueron la semana antepasada a conocer la planta. Sí sería bueno estar un poco cerca del proyecto DASIS y seguramente nos vamos a poder ahí tener vamos a buscar, digamos, tener un acercamiento para, sobre todo, ver cómo podemos apoyarles en el tema de la tecnología. Para sumar. Para sumar, exactamente. Oye, los electrolizadores, por ejemplo, ¿no? Pues nosotros tenemos asociados en la asociación que desarrollan tecnología y que pueden contribuir, digamos, a hacer el proyecto exitoso, digamos. Seguramente ellos ya tienen visto un poco todo, pero siempre es bueno también escuchar pues, de otras partes, ¿no? El tema de la tecnología, el tema del desarrollo de ingeniería, en fin. Pero más allá de todo, nos da gusto que CFE haya anunciado esto en frente de la presidenta, ¿sí me explico? Y los proyectos que hay en marcha en México, en diferentes etapas de desarrollo, pues suman inversiones de 23 mil millones de dólares. O sea, es un montón de dinero que está ahí. Y además, me parece una gran oportunidad, y yo lo he dicho en medios y acá, que me parece que es una gran oportunidad, la formación que tiene la presidenta. O sea, difícilmente vamos a tener otro momento. Difícilmente un país lo tiene. ¿eh? Es muy difícil que un especialista en energía sea presidente. Exacto. Pero, y en México está complicado y ahora tienes una experta en los temas y me parece que eso es una oportunidad para echar a andar estos temas. Así es. Porque la sensibilidad es distinta, ¿no? Creo que le entiende muy bien. Y no es una coincidencia fácil. Yo no sé si hay otro país en el mundo que tenga esa coincidencia. No, y me parece que... y también hace publicaciones la asociación. Y por ahí hicieron una publicación
con la consultora ERM y la Sí. Embajada de Dinamarca, que es la Exacto. estrategia industrial del hidrógeno. de hidrógeno limpio en México 2024. Es correcto. Tienen varios temas ahí, Sí. Isra, pero uno que me llamó la atención fue el mapear la demanda potencial Sí. de aquellos procesos industriales en México que tienen hidrógeno gris o que producen hidrógeno gris, que es cuando proviene de fuentes, como lo has dicho tú muy bien, que no son limpias. Exacto. Y transformarlo en hidrógeno limpio, que eso me sonaba a mí como una base a partir de la cual puede empezar México a crear una industria. Correcto. Platícanos un poco de eso. ¿Cómo está eso? ¿Qué tan factible? ¿De qué tamaño es la demanda? ¿Quiénes son? ¿Y qué tan factible es hacer la sustitución? ¿Qué arrojó ese estudio como hacia adelante, ¿no? Sí, claro. Mira, efectivamente nosotros hicimos ese estudio y hemos hecho también otros adicionales. Y nos enfocamos inicialmente en hacer un diagnóstico de cuáles son las barreras a la entrada para la incorporación del hidrógeno en la cadena industrial de valor de México, tanto en el tema energético o como en el tema de insumos, digamos, donde se utiliza el hidrógeno. Pero ¿cuáles son las barreras a la entrada para el hidrógeno verde? Y ahí este diagnóstico que hicimos pues nos dio algunos retos a enfrentar y a buscar pues superar, ¿no? Desde luego hay temas tecnológicos, tema de costos, temas regulatorios, en fin, todos temas, incluso creación de talento. Es necesario crear talento para toda esta industria. Y nos enfocamos en las 7 industrias con mayores emisiones de gases de efecto invernadero en México. Entonces ahí pues están la industria cementera, acerera, petroquímica, ¿no? En fin, diferentes industrias que necesitan descarbonizar. Y nos enfocamos en las 7 industrias y ahí consideramos 3 diferentes ejes o 3 diferentes formas de abordar el tema. Una es tal cual sustituir el hidrógeno gris que se utiliza por hidrógeno verde. Pemex, como ya lo mencioné, es el mayor consumidor de hidrógeno, pero utiliza hidrógeno gris. Entonces, por ahí. Y otras industrias que utilizan hidrógeno como insumo también, igual que Pemex, también buscar sustituirlo por el hidrógeno verde, ¿no? Y por otro lado están la parte de generación de electricidad, lo que quiere hacer CFE, por ejemplo. Que es esa mezcla, ¿no? Ese es el blending, el famoso blending. Pero no tienes un tema de costos ahí. O sea, sí, hay un tema de costos. Ese es un tema donde... O sea, que en tema de costos me refiero a que es más costoso el hidrógeno producir hidrógeno verde, sí. Ajá. Sí, efectivamente. Y ahí hay un tema interesante que es que luego dicen, a ver, vas a utilizar energía solar para producir hidrógeno verde para luego volver a producir electricidad. ¿Sí me explico? Pero bueno, claro. Sí, hay... Como que para qué te regresas, sí, ¿no? No hay una solución perfecta, eso sí, ¿verdad? O sea, yo lo que he visto que el mundo, a raíz de la revolución industrial y desde que empezó a utilizar petróleo, que no fue hace mucho, tampoco. O sea, ¿no? La revolución industrial fue en 1800 y Pemex se creó en 1938. Claro, y la industria surge a finales del 19, principios del 20. Totalmente, la revolución industrial y luego ya el consumo intensivo. Nada, pero desde que se empezó a medir las emisiones, la capa, o sea, el tema del ozono y, en fin, todo el tema. Nos fuimos rápido en la destrucción. Nos fuimos muy rápido hacia afectar al planeta. Sí. Eso es increíble, con tan poco tiempo. Esa reflexión es bien importante. Sí, entonces, bueno, no hay solución perfecta, pero quitando esa parte, digamos, del blending, que es mezclarlo, o sea, México tiene, como tú sabes, un problema muy fuerte con relación al gas natural. O sea, el 70%, casi el 70% de la electricidad que se genera en México es con gas natural. Sí. Y ese gas natural, la mayoría es importado. Tuvimos un invitado aquí de Washington. Ah, bueno. Dice el 80. Ah, bueno. El 80 es de Estados Unidos. Sí, y dice, y esperamos el 90. Claro, pero porque es el gas más barato del mundo. Claro. ¿No? Y yo siempre digo, si tenemos acceso a gas, porque no lo dicen los europeos, no dicen lo mismo, ¿verdad? O sea, no es tan fácil decir, tengo acceso a gas. No. Por lo que pasó con Rusia y Ucrania, le cierran la válvula y los ponen a temblar. Y nosotros tenemos al lado un vecino con el que tenemos un tratado de libre comercio todavía y tenemos ductos por el que mandan el gas. Imagínate nada más ese exceso y esa disminución de costos. Claro. Y por otro lado,
ellos les interesa vender porque tienen mucho gas natural. Claro, y vale cero porque lo que quieren es sacarlo de Claro, las cuencas. en algún momento tenía hasta casi precios negativos. Sí. Entonces el tema es que ellos nos van a evidentemente a seguir mandando gas, pero nosotros tenemos un problema de seguridad energética. Por supuesto. Porque dependes, tu generación de electricidad, la mayoría es con gas natural y no tienes ese gas y no tenemos almacenamiento de gas natural. Entonces necesitas ver cómo mueves esa matriz hacia otras fuentes, y una de ellas puede ser el hidrógeno mezclado con el gas natural, como blending, para, por un lado, depender menos del gas natural, que no tienes, que México no tiene, y por otro lado, descarbonizar el gas natural, bajarle las emisiones también, que aunque son menores que otros combustibles fósiles, como el carbón o el combustóleo, sí genera emisiones. Entonces necesitas hacer ambas cosas. Claro. Pero pues definitivamente no es algo que sea, digamos, tan rápido justamente por temas de costos y de producción. Yo fíjate que me voy a salir un poquito del tema, pero justamente estaba viendo algunos datos que me parecieron interesantes sobre el tema nuclear, por ejemplo, ¿no? Claro, es un tema que también luego ese tema genera inmediatamente reacciones, ¿no? O ambientales o políticas o tal. Pero México al final se quedó, creo yo, como un poco atrás en ese tema, ¿no? En el tema nuclear, por cuestiones, firmamos el Tratado de Tlatelolco de 1970, por ahí un poco 67, donde nos comprometimos a no desarrollar armamento nuclear. Y eso está bien. Finalmente no queremos ser una potencia nuclear y que no creo que además a nuestros vecinos les parezca correcto, pero sí desarrollar energía nuclear para y menos ahora con los temas del bueno, menos ahora, exacto. Yo creo que van a decir, no, ¿cómo crees? Pero ha habido avances importantes, Israel, sí. y están ya en los microgeneradores. Y me parece modulares, que, ¿no? Sí. Coincido contigo, México tiene que empezar a discutir el tema de energía nuclear y más allá de discutir, a implementar las nuevas tecnologías de energía nuclear. Fíjate que, y ahí el ejemplo que iba a dar justamente es ese, Francia a principios de 1970, en esa década, en los 70s, hubo una crisis de petróleo, como hemos pasado varias, ¿no? Pero esa fue una de las más fuertes y le pegó muy duro a Francia. Entonces Francia dijo, no voy a poder pasar, no voy a volver a querer pasar por eso otra vez. Entonces decidieron impulsar la instalación de reactores nucleares, y en 15 años construyeron 57. O sea, en 15 años, y pasaron de una generación. En ese entonces ellos generaban lo mismo con gas natural y con nuclear. Tenían muy poquita nuclear y generaban lo mismo, nuclear y gas natural. Al cabo de 15 años y al día de hoy que construyeron los reactores, es cerca del 70% de su electricidad es generada con nuclear. Como nosotros, la de gas natural, ellos nuclear. Fíjate nada más. Y no han tenido, al menos que se sepa, algún accidente. Bueno, accidente no, nos hubiéramos enterado todo el mundo, pero como Chernobyl o Fukushima. Pero no han tenido, seguramente habrán tenido algún incidente por ahí, pero no un accidente como esos que les haya retrasado o algo, que hayan detenido el desarrollo nuclear. Ellos al final le apostaron fuerte y tienen su matriz de 70% nuclear, cerca del 70% nuclear, y el otro 30% es hidroeléctrica y renovable. O sea, es increíble cómo ellos no dependen del gas natural. Sí, es un portafolio muy interesante y me parece que es un tema que tenemos que platicar y por lo menos ponerlo sobre la mesa, ¿no? Decir, oigan, a ver, pues había un proyecto, me acuerdo, de instalar otros 2 reactores en Laguna Verde. Ahí había espacio y un poco. Una reconfiguración. Exacto, una reconfiguración, pero creo que después de lo de Fukushima se detuvieron los proyectos. Entiendo el punto y tal, pero sí creo que es buen momento de decir, bueno, a ver, ¿por qué no incrementamos un poco la generación nuclear? Claro, hay temas de tecnología, temas de financiamiento, son costos iniciales altos, pero como los reactores modulares pequeños, estos reactores que puedes que puedes incluso poner en zonas donde no es viable instalar una central grande, pues ahí puedes empezar a verlo. Claro, no es un poco el tema, pero sí también se puede producir hidrógeno con energía nuclear, es hidrógeno rosa. Entonces, bueno, vamos a ver. Mucho que platicar aquí. Por ahí escribiste un artículo en El Financiero. Sí. Y diste varias ideas, pero 2 me llamaron mucho la atención. La primera es que preferías hablar de transformación energética y no de transición energética. Sí. Y me gustaría que nos platicaras por qué. Y también introdujiste el concepto de Power to X. Power to X. Poder a la X, ¿no? O sea, no a la X, sino poder
y luego transformado a X, ¿no? Sí. ¿Qué significa eso? Y un poco tus ideas de por qué te molestó transición energética. Eso está interesantísimo, ¿eh? Sí. Porque vas en contra del planeta. Sí. Sí, no, fíjate que es un par de reflexiones ahí. Llevamos hablando de transición energética 5 décadas o más. Y para mí, y bueno, no para mí, la definición de transición es temporal. O sea, la definición del concepto transición es algo temporal, es por definición temporal. O sea, es lo que pasa entre el punto A y el punto B. Esa es la transición. No es permanente, digamos. Ese es mi punto. Sin embargo, algo que ha sido después de 60 años, pues no hemos podido avanzar. O sea, nos hemos quedado en la transición y siempre hablamos de transición y no hemos podido avanzar. Entonces, a mí me gusta más el concepto de transformación energética porque ese es, por ejemplo, lo que tienes a tu alcance, cómo lo puedes hacer más limpio y cómo lo puedes utilizar. Ejemplo, en Monterrey hay en desarrollo un proyecto de hidrógeno turquesa. El hidrógeno turquesa también proviene del gas natural, pero es una tecnología nueva utilizando pirólisis. La pirólisis se utiliza hace muchos años, pero hay una tecnología nueva relacionada que te saca un hidrógeno, te produce un hidrógeno más limpio que el gris, digamos, ¿no? Pero es lo que tienes a tu alcance. ¿Por qué? Pues porque tenemos acceso a gas natural que viene de Estados Unidos por ducto a un precio, además a un precio competitivo y razonable, ¿no? Entonces, eso es lo que yo llamo transformación energética. Y es lo que también ahí se menciona el concepto Power. O sea, con proyectos concretos. Transformación te suena así como transformé porque ya puse infraestructura. Porque tienes ciertos recursos que puedes utilizar, ¿no? Que tradicionalmente no encajarían dentro de lo que está en la transición energética. Claro, porque la transición energética no tiene fin. No, y es verde, punto, ¿verdad? Es verde, es limpia y punto. No, todo lo demás no entra. Pero dadas las circunstancias que vivimos en este planeta, necesitas ver qué recursos tienes y cómo los aprovechas mejor. O sea, pensar en que no vamos a utilizar gas natural ya, no es posible. ¿Sí me explico? Todo el mundo se va a reír de nosotros. Claro, porque además tiene un sentido económico. Porque, claro, o sea, y hay un montón de gas natural al lado, a la vuelta de la esquina. Entonces, eso es lo que mencionamos como transformación energética. Ahora, ahí entra el concepto Power-to-X. El Power-to-X, como bien lo mencionaste, es convertir energía limpia en vectores energéticos, como una derivación de una fórmula, digamos. Por eso es Power-to-X. En este caso es hidrógeno o metanol o amoníaco, que te sirven para diferentes usos y aplicaciones. Ese es el concepto Power-to-X, que además involucra otras cosas relacionadas. Por ejemplo, combustible sostenible de aviación. Puedes sustraer hidrógeno, etc. para nuestro auditorio. Combustible sostenible de aviación, el famoso SAF, por sus siglas en inglés. O combustible para el transporte marítimo. O el almacenamiento de energía. Puedes almacenar energía con hidrógeno, lo quiere hacer CFE en el proyecto Oasis. O la digitalización de las redes. Tú sabes que en México tenemos un problema, y lo mencionó la presidenta, de distribución y transmisión. O sea, tenemos un problema complicado que no se ha atendido desde hace muchos años, pero no se ha atendido. Entonces, nos hemos luego enfocado en la generación. Y ciertamente pues es un punto importante, pero necesitas atender la transmisión y distribución. Y ahí entra para este tema de redes eléctricas inteligentes, digitalización. ¿Cómo te vuelves más eficiente y cómo manejas el sistema de una manera más eficiente? Y para eso utilizas estos conceptos que ya son utilizados en otras partes del mundo, que incluso van relacionados con los mercados eléctricos mayoristas y tal, que se buscaron impulsar por ahí del 2015, 2016, y luego quedaron medio un poco de lado. No, y además lo que tú dices de transmisión es muy importante porque para hacer un proyecto de líneas, tú lo sabes bien, Israel, pues no son un año. ¿no? De que tú las decides inversiones, derechos de vía, negociaciones, etcétera. Claro. Estamos hablando de 5 años, ¿no? Claro. Si bien te va. Y en los últimos años no se invirtió nada en transmisión y distribución y la industria eléctrica es bien celosa. Entonces tú no puedes brincarte años, no puedes decir, oye, bueno, pues mira, mejor no le asignamos recursos. Es una escalera perfecta. Claro. Por eso la prospectiva son 10 años. Por eso la planeación de Comisión Federal, por ejemplo, es a 10 años. ¿no? Sí, claro. Y va sustituyendo, ¿no? Claro. 10 años lo recorres otro año y son 10 años más, 10 años y siempre es 10 años. Entonces es un problema grave de transmisión y distribución
y hay que meterle recursos. Y eso me lleva a otra idea que me gustó además porque tiene que ver con descentralización política y que es que más de la mitad de la energía en este país se produce en 7 estados, ¿no? Sí. Que, bueno, te los debes saber de memoria, sí, ¿no? Sí. Veracruz, tu estado, ¿no? Chihuahua, etcétera. No, tu estado no. Chihuahua, Tamaulipas, Durango, y por mencionar algunos. Sí, bueno, Nuevo León es una refinería. Y sin embargo, con el hidrógeno hay esta oportunidad como de descentralizar y aparecen estados bien interesantes. Me llama mucho la atención Nuevo León, tu estado, Guanajuato. Y el sur. Y Oaxaca. Como una oportunidad para reacomodar las piezas. Entonces el hidrógeno empieza a tener otro papel. ¿Es posible hacer esto? ¿Cómo ves el hidrógeno como una manera de descentralizar también en México la producción de energía versus lo que tenemos tradicionalmente como los estados poderosos en la producción de energía como Veracruz, Tamaulipas, etc.? Totalmente de acuerdo. Cuando nosotros empezamos a ver los proyectos que se estaban desarrollando, que por cierto ahí nosotros también apoyamos con temas de regulación, estamos en contacto con la Secretaría de Economía, con la Unidad de Normas, también con Normex, que es una organización que coadyuva en el tema de normas técnicas. Y en fin, buscamos impulsar los proyectos y nos sentamos con quien debamos de sentarnos. Cuando empezamos a ver la planeación y los proyectos que los pusimos en un mapa, nos dimos cuenta cómo se estaban desarrollando, porque inicialmente pensábamos que la zona del noreste, digamos Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, y luego un poco más el norte en términos generales por las maquiladoras y todo lo que hay, pues son los estados que iban a impulsar más los proyectos, porque como algo natural, digamos, ¿no? ¿Y cuáles son los estados que están más preparados bajo el Tratado de Libre Comercio para exportar y cuáles necesitan más energía y cuáles necesitan descarbonizar y dónde están las industrias pesadas, por ejemplo, Nuevo León, en fin, o dónde están las armadoras, ¿no? Que ahí tienes también el corredor automotriz en Coahuila, en Ramos Arizpe, pero también tienes en Puebla, por ejemplo, o en Jalisco también hay. En fin, en diferentes lugares, ahí es donde inicialmente piensas, pues seguramente los proyectos van. No necesariamente. Los proyectos están en donde se cumplan algunas, digamos, algunos requisitos, condiciones, elementos para poderlos hacer. Y uno de ellos es que haya recursos renovables, ¿no? Y otro, depende un poco de dónde vayas a obtener el hidrógeno, pero si es hidrógeno verde necesitas agua, ¿no? Y eso es algo muy importante, que es de hecho un tema que luego siempre genera luego a veces algún nerviosismo, ¿no? Por el tema de algunos estados luego tienen sequías, padecen de agua, ¿no? Entonces, en fin, pero si tú necesitas, más bien para impulsar los proyectos necesitas estas condiciones y nos dimos cuenta que había proyectos en el sur, en Campeche, en Yucatán, en Oaxaca, que hay energía eólica, y en el Bajío, que es una zona que también tiene un buen recurso solar, y luego en el norte en términos generales y en el noreste. Y ahí también nos dimos cuenta que, por ejemplo, el México pues forma parte del cinturón solar, que son los países con mayor irradiación solar en el mundo. Es como una franja que hay donde ahí entra México. Y nos dimos cuenta que justamente los proyectos iban un poco en función de eso, pero también eólico en el Oaxaca, ¿no? Y también hay algo de recurso solar en Tamaulipas, en Coahuila y algo en Nuevo León, ¿no? Entonces, ahí van un poco los proyectos y ciertamente esto que acabas de mencionar, yo lo mencionaría como una democratización del tema de la energía, ¿no? Claro. Sí. Una democratización, diagonal descentralización y una descentralización. Diagonal distribución. Es correcto. Porque a Oaxaca le quedaría maravillosamente desarrollar tecnología de hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Lo colocas en una industria de punta. Es correcto. Y además, en donde nos hemos dado cuenta, yo creo que si hiciéramos una superposición de los polos del bienestar, como le llaman, los polos de desarrollo, sobre el mapa de proyectos de hidrógeno o al revés, ¿no? Una superposición, resulta que te quedan ahí muchos proyectos. O sea, es como, mira, aquí hay polos de desarrollo que el gobierno busca impulsar con algunos beneficios fiscales y en fin, donde ahí caen algunos de los proyectos porque justamente son lugares donde o necesitan apoyo o tienen los recursos, las condiciones, y ahí el hidrógeno cae muy bien. Entonces, algunos proyectos son para consumo nacional y otros son para exportación,
Muchos proyectos también. Y esto me lleva a unos números que lanza la asociación que son espectaculares. Sí. ¿No? O sea, 60,000 millones de dólares hacia 2050. Es correcto. 70,000 empleos hacia 2030. Es correcto. 3 millones de empleos hacia 2050. Hacia 2050. 40% más barato el hidrógeno en México que en otros países por el potencial de energía limpia. Suena así como, pues, que estamos esperando para meterle todo el dinero posible a hidrógeno. ¿Qué se necesita para lo que ustedes pusieron como una posibilidad se lleve a cabo? Todos los datos que mencionas son correctos y son, digamos, obtenidos o producto de los estudios que hemos hecho. Y también hay otras organizaciones que han hecho estudios que mencionan todo esto. O sea, ¿somos una potencia posible? Somos una potencia, ya con la cantidad de proyectos que tenemos, 30, ya somos yo creo que del top 10, o sea, de los primeros 10 países con mayores proyectos e inversiones programadas, 23,000 millones de dólares. Hay otros proyectos y ahorita me regreso a la pregunta inicial, pero hay otros países que tienen proyectos igualmente que han avanzado más rápido o que empezaron antes. Por ejemplo, Chile. Siempre el ejemplo de Chile se menciona, ¿no? Pero también Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil, Argentina. Estos países como que empezaron antes. Como yo lo mencioné, en realidad el gobierno empezó a hablar de esto hace 3 años. ¿Ya? Y allá no, allá llevan más tiempo. Sin embargo, yo siempre menciono que sí, Chile va más avanzado, empezó antes o lo que sea, pero cuando tú ves la matriz o la demanda, el tamaño del sistema eléctrico y el tamaño de la demanda de México comparado con otros países, dices, wow, no, es mucho más. Con esto voy que algunos de los proyectos, pues que en México son ya mucho más grandes, digamos, aunque ya hemos empezado después, digamos, ¿no? Entonces sí nos coloca en una posición muy importante y como quiera yo celebro que en América Latina es la segunda región en el mundo con mayores inversiones en temas de hidrógeno. La segunda y la primera es Europa. ¿Qué tendríamos que hacer en México así como de bullets? O sea, sí. 3, 4 cosas que tú creas como asociación que tendríamos que hacer para que estos números en realidad. En un siguiente programa que hagamos hacia adelante, encantado. Digamos, oye, ya nos vamos a hablar de la FIFA también. Sí. Exacto. ya nos acercamos. Sí. ¿No? Mira, uno sería sacar una estrategia nacional de hidrógeno o una hoja de ruta. Sí es relevante tener un marco que sea transeccional. Es relevante de largo plazo. Claro, porque es como el PRODECEN o estos programas donde ciertamente cambia cada año, ¿no? Pero el horizonte más o menos está ahí. Entonces es bueno tenerlo porque también te debe de dar certidumbre para todos los inversionistas, que eso es algo importante, o los desarrolladores, quienes participan en los proyectos, ¿no? Uh-huh. Te debe dar este marco donde el gobierno dice, miren, hacia allá vamos, queremos llegar a aquel punto y le vamos a hacer así. Okay. Y eso puede involucrar algunos incentivos, algunos subsidios, algunas subastas. Ha habido subastas en México, ¿no? Tú sabes, hace algunos años hubo subastas. Correcto. Y en Europa sigue habiendo incentivos importantes. Sí. Y subastas y proyectos. Entonces, el banco del hidrógeno. Hay un banco del hidrógeno en Europa. Y bueno, y lo que hace es que subsidia el diferencial de precio. Entre el verde y el gris. ¿Sí? Exactamente. Y bueno, es un gran apoyo. Y los proyectos están ahí. O sea, se anuncian proyectos concretos, ¿no? Totalmente. Y asignaciones, y hay concurso y demás. Exacto. Entonces, ¿qué tan cerca estamos de ese plan estratégico? Estamos muy cerca. De hecho, yo ya ¿Están participando? ¿Qué tan cerca estamos? Entiendo que la hoja de ruta ya está casi lista. Nosotros hace algunos meses hubo un taller en la CENER donde participamos y conocemos a grandes rasgos la hoja de ruta, ¿no? Pero no la han publicado. Ese es el único tema que habría que ver un poco por qué. Pero creo que ya está lista o casi lista, digamos. Yo esperaría que en los próximos meses, si no es que semanas, se publique. Entonces, en ese sentido, creo que vamos muy bien. Finalmente, otro es el tema de la regulación, que también estamos trabajando con nuestros comités de regulación, con Normex y con la Secretaría de Economía, buscando. Ahí la parte importante es que no necesitamos tampoco inventar el hilo negro. El hidrógeno, ya existen regulaciones para el hidrógeno, nada más que es gris, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer estamos haciendo es adaptar las normas del gris para el verde, que eso implica la electrólisis, el almacenamiento y el transporte del hidrógeno verde.
¿Necesitarías una ley del hidrógeno? No. O no importa que esté disperso. Sí. La verdad es que el tema es que tengas una hoja de ruta y no importa dónde tengas la regulación. Sí. Eso... No creemos que necesitemos una ley. De hecho, hace poco la Cámara de Diputados aprobó incorporar el concepto de hidrógeno verde en la Ley General de Cambio Climático, lo cual nos dio mucho gusto. Y además fue una votación de 400 diputados y diputadas a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ah, mira, y uno de los pocos temas que a todos les gustó y lo aprobaron. Interesante. Y seguramente es porque había esos 400 en el salón, ¿no? Porque luego a veces no van algunos, pues, pero... O sea, la selección y el hidrógeno son lo que nos une. Claro. Son lo que nos une. Fíjate. Exacto. Fíjate que es buen punto. No, pero oye, ojalá, políticamente está muy interesante que el hidrógeno haya tenido 0 abstenciones. 0 en contra y 0 abstenciones. Todos votaron a favor y lo metieron en la Ley General de Cambio Climático. Qué interesante. Es muy interesante. Entonces, no necesitamos una ley general de hidrógeno, sí normas técnicas y sí meter el concepto donde es necesario hacerlo, porque eso lo hicieron también para nuestros compromisos climáticos a nivel internacional, ¿no? Hay algunas, tú sabes, los compromisos internacionales, la disminución de emisiones, en fin, de reducción, mitigación, que se presentan usualmente en las COPs, en las conferencias de las partes cada año, y las contribuciones nacionales determinadas y no determinadas. Todo esto se necesitaba tener un apoyo en una ley, digamos. Correcto. ¿no? Entonces, para pues, entonces ya mencionar el hidrógeno y decir, de acuerdo al artículo tal, creo que es el 3º de la Ley General de Cambio Climático, y el hidrógeno, ¿en dónde estás? Entonces, eso es lo que estamos haciendo y buscando hacer. Y sí sería muy bueno que, por ejemplo, el gobierno, desde luego, por ejemplo, CFE en este caso, se dejen ayudar, ¿no? O sea, se dejen ayudar porque nosotros empezamos con esto hace casi 6 años. En la asociación participan empresas de tecnología a nivel global, ¿no? Siemens, Mitsubishi, en fin, no voy a mencionar a todas, pero muchas compañías que están ahí en el tema de tecnología, de certificación, de producción. Hay compañías muy grandes que están involucradas en esto, como Cemex, por ejemplo, que está buscando también producir y descarbonizar, en fin, ¿no? Tienen proyectos de hidrógeno porque pues, es importante para el tema del cemento. También el acero, el green steel, como le llaman, o el acero verde, ¿no? Que también pasa por el hidrógeno. Y todas estas compañías están en la asociación. Entonces, hay mucho, yo siempre digo, hay mucho conocimiento, mucha experiencia. Claro, y si tú me entrevistaras a mí y me dijeras, oye, ¿y qué has aprendido en estos 30 años? ¿No? Yo te diría, pues mira, una cosa, que en energía necesitas hacer equipo. Claro. Si no, no llegas ni a la esquina. Todo lo demás ya es de bajada. Así es. Y me parece que sumar es algo bien importante. La duda energética. Tenemos una sección, Israel, en el programa en donde alguno de nuestros seguidores nos manda una pregunta y nos mandaron una pregunta ahí con un tinte social. Te la voy a leer literalmente porque no la tocamos. Ah, ok. Y es: informes y reportes indican que el norte del país es un lugar propicio para desarrollar a la industria del hidrógeno. Sin embargo, esta industria es intensiva en el uso de agua, 30 a 50 litros por cada kilogramo de hidrógeno. ¿Cómo desarrollar esta industria en zonas que padecen escasez de agua, como lo es el norte de nuestro país? Sí, muy buena pregunta, porque siempre sale el tema muy sensible del agua. Y más con mis paisanos allá en Monterrey. Yo cuando voy y platico con los empresarios... Bueno, el agua es un tema fuerte. Sí, siempre sale el tema del agua y yo creo que hasta incluso más el tema de los costos. Siempre me dicen, pues está muy bien el tema verde, pero ¿y costos? ¿No? Porque evidentemente es muy sensible y mueve la aguja, ¿verdad? O sea, un tema de incremento de costos, dicen, pues no, ya no soy competitivo. Y los entiendo perfecto, ¿eh? Digo, por más que hay un compromiso verde y ambiental, siempre tienes que hacerlo lo más, digamos, en la reducción de costos que se pueda, o por lo menos igual, pero que sea verde, yo creo que le entran. Incluso a lo mejor hasta pagar una prima verde pequeña, pero razonable, exacto, no. Mira, la buena noticia en el tema del agua es que, uno, se puede producir hidrógeno verde a partir de agua tratada, ¿no? O sea, los electrolizadores ahora funcionan. Antes necesitabas un grado de pureza del 99% del agua. Entonces era muy complicado. Ahorita no, ya ha disminuido. Entonces puedes utilizar, todas las empresas, industrias de México y del mundo utilizan agua tratada en sus procesos industriales, ¿no? Todos utilizan agua,
pero todos utilizan agua tratada, ¿no? Pues porque así es, por regulaciones y demás, ¿no? Entonces, puedes utilizar esa agua tratada para producir hidrógeno. Esa es la buena noticia, por un lado. Por otro lado, puedes utilizar agua salina, ¿no? Y ciertamente, aunque Nuevo León, por ejemplo, pues no tiene mar, no tiene acceso a mar. No. Pero bueno, hay estados del norte donde sí tienen acceso a mar o a agua que puedan obtener del agua salina, y entonces factible. También es factible porque los electrolizadores ya funcionan con agua salina. Esa es otra opción. Y la tercera, yo diría, es que puedes obtener hidrógeno, si bien no verde, sí limpio, de otras fuentes. Entonces, esa es la respuesta que yo daría. O sea, se puede administrar en los lugares que tengan escasez de agua, por lo que habíamos platicado antes, ¿no? Que el hidrógeno también es una oportunidad de democratizar y descentralizar a la energía, que el agua no es un tema de preocupación que no se pueda resolver, ¿no? O sea, las soluciones son varias. Son varias, y en la asociación, nuevamente te digo, hay una empresa, por ejemplo, que se llama Topsoe, que esta empresa desde hace muchos años se dedica a estos temas y está muy involucrada en el tema de producción de SAF, por ejemplo, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista tecnológico y tal. Y donde te dicen justamente eso, o sea, ya está avanzado tanto la tecnología en esto que ya no es un tema de preocupación, ¿no? Sino básicamente de administración. Mira, hay tantos temas sobre el hidrógeno, incluso metiste energía nuclear y que bueno, nos podríamos seguir. La góndola. Tenemos una última sección que se llama la góndola. Okay. Y ahí lo que le pedimos a nuestros invitados es que imaginen que están tomando el cablebús en donde tú quieras y vas tú solo, ¿no? Vas a tener un trayecto razonablemente largo, y que pensaras con quién te gustaría estar en ese trayecto. Puedes traer del inframundo a quien quieras, o del presente. Y hemos tenido respuestas muy interesantes. ¿Con quién te gustaría platicar en ese trayecto y por qué? Muy interesante, mientras no se caiga el famoso cablebús. No, funciona. Bueno, no, con la persona que me gustaría, yo creo que lo solucionaría en 2x3. Fíjate que a mí me gustaría conocer, o sea, si pudiera así tenerlo a un lado y hacerle preguntas a Jesús, por ejemplo. Okay. Y no por el tema religioso, o sea, no por un tema divino ni por un tema religioso. Me parece y lo voy a decir así, espero que no suene mal, pero me parece un personaje de la historia, digamos, viéndolo desde esa perspectiva, fascinante, porque ha logrado, bueno, no sé si era la intención de extender un poco la respuesta, pero básicamente es una figura que ha trascendido siglos, ¿no? Y que todavía sigue siendo una influencia muy fuerte en la humanidad. Por supuesto. ¿No? Yo creo que es la persona más influyente en la humanidad, y no tiene que ver nuevamente con el tema divino o religioso. Simplemente que yo creo que Jesús, sus primeras, lo que él decía, ¿no? Sus enseñanzas o sus charlas o todo este tema, pues tenía un enfoque muy social, ¿no? Por supuesto. Muy social, que no se hablaba en esa época. ¿No? En esa época había esclavos todavía y no había derechos humanos, no había nada. Bueno, pues así le fue, ¿no? Al final del día. Pero eso me parece que sería muy interesante conocerlo, ¿no? Y preguntarle 2, 3 cosas. Un simple mortal como yo. No, y muy interesante porque eres el segundo invitado. Que lo dice. Que se iría en la góndola con Jesús. Así que, y la verdad es que aquí no hay respuestas correctas. Claro. ¿no? Son valoraciones personales. Y ha sido un gustazo que nos hayas acompañado. Gracias. Espero que podamos tener más conversaciones como esta. Israel. Una segunda parte, encantado. Y bueno, muchas gracias y muchas gracias al auditorio. Muchas gracias. Realización, host Severo López Mestrarana. Producción, Melissa Moreno. Video, Teresa López. Audio, Federico Baños. Diseño gráfico, Shadani Alcázar y Moy Agüero. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.